Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, sabiendo los apóstoles que estaban en Jerusalén, que los de Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, en llegando, hicieron oración por ellos, a fin de que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El Evangelio está tomado del libro del evangelista San Juan. Dijo Jesús a los fariseos: en verdad os digo que quien no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor es de las ovejas. A este el portero la abre y las ovejas escuchan su voz, y él llama por su nombre a las ovejas propias y las saca fuera al pasto. Y cuando ha hecho salir sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas a un extraño no le siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. Este símil les puso Jesús, pero no entendieron lo que les decía. Por eso Jesús les dijo segunda vez: en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que hasta ahora han venido son ladrones y salteadores, y así las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que por mí entrare se salvará, y entrará y saldrá sin tropiezo, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y hacer estragos. Mas yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estimados fieles, seguimos en la octava del Divino Espíritu Santo. Vemos que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, los primeros católicos recibieron el Espíritu Santo, o sea, la confirmación, y empezaban a ser testigos de Jesucristo. Muchos dieron su vida por Jesucristo, fueron mártires. Así también nosotros, por medio de la tradición apostólica, lo que hacían los apóstoles antes, después sus sucesores, hasta el día de hoy, así lo seguimos. Y por esto perseveramos en la fe, gracias al Espíritu Santo y sus dones. Hoy vamos a hablar un poco sobre los dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y también, ¿no?, en el día de nuestra confirmación. Considera tu alma como sagrario de Dios y de su Espíritu y pide respetarla siempre y no profanar por el pecado el templo que Dios ha formado para sí.
Nuestra alma es como un templo, alma y cuerpo, templo del Espíritu Santo. Cuando pecamos, profanamos ese templo. Por eso que el pecado mortal es tan grave. Porque cuando pecamos, vamos directamente, ¿no?, contra el huésped que vive en nuestra alma, que es el Divino Espíritu Santo. Oficios y fines de los dones. Considera cómo el Espíritu Santo, con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, impunde a los justos 7 dones, que llamamos don de sabiduría, don de entendimiento, don de ciencia, don de consejo, don de fortaleza, don de piedad y don de temor de Dios. 7. Cuyos oficios y fines son muy diferentes. Cada uno tiene una función en el alma. Porque el oficio de las virtudes es inclinar al hombre al ejercicio de las obras virtuosas por su propia elección y libre albedrío, ayudado de la divina gracia. Y así puede obrar con ellas siempre, creyendo, esperando y amando, obedeciendo y humillándose como quisiere, porque el divino favor nunca le faltará. Entonces, estos dones actúan, ¿no?, de varias formas en el alma para el ejercicio de las obras virtuosas. Pero el oficio de los dones es inclinar al justo a que se rinda y sujete al impulso y movimiento que le viene de fuera, esto es, del Espíritu Santo, cuando con el viento de la inspiración le mueve a bien obrar. Entonces, estos dones en el alma, ¿no?, nos va inclinando hacia, ¿no?, el Divino Espíritu Santo para obrar bien. Por eso que los mundanos, los paganos, ¿no?, la gente impía, ¿no?, obra según la carne, y el demonio, porque no tiene estos dones y las gracias necesarias de Dios, las gracias que envía nuestro Señor. Entonces, nunca va a obrar bien quien vive en pecado. Por donde se ve los grandes deseos que tiene el Espíritu Santo de que obedezcamos a sus inspiraciones. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a las inspiraciones que vienen de Dios, no del demonio. Pues para esto nos da tales dones. De lo dicho se infiere que, como dice Santo Tomás, estos dones son necesarios a los justos para alcanzar la vida eterna. O sea, son dones, son necesarios para alcanzar la vida eterna. Así como la devoción a María Santísima, la consagración a ella, la recepción de los sacramentos, vivir en estado de gracia, son cosas necesarias si queremos salvar nuestra alma. Así porque andan siempre trabados con la gracia y caridad, de la cual no se pueden apartar. ¿Cómo? Porque el instinto e inspiración del Espíritu Santo es muy necesario para conservar las dos partes de la justicia y santidad, que son apartarse del mal y seguir el bien. Entonces, las gracias, los dones, ¿no?, las inspiraciones del Espíritu Santo nos ayudan muchísimo a conservar estas dos partes, justicia y santidad, ¿no? O sea,
apartarse del mal y seguir el bien, que es justo. Especialmente en muchas cosas arduas y dificultosas que suceden en esta vida. Y como el Espíritu Santo desea tanto nuestra salvación y perfección, acude luego a favorecerme, habiéndonos prevenido con estos dones para que le obedezcamos. Los dones nos arman contra las tentaciones también, claro. Apartarse del mal, es decir, huir de las tentaciones, de las ocasiones de pecado, ¿no? Y del mismo pecado. Considera que estos 7 dones son armas ofensivas y defensivas que nos da el Espíritu Santo contra las principales raíces de las tentaciones que combaten la vida espiritual. Porque unas tentaciones proceden del tedio que tenemos de las cosas de Dios. Porque la carne no gusta de las cosas del Espíritu, ni tiene estima de las eternas, y las deja y busca los deleites sensuales. Entonces, uno ya tiene esta mala inclinación, no le gusta mucho las cosas espirituales. Entonces, siempre está buscando cosas de la carne, sensuales. Contra estas tentaciones nos arma el Espíritu Santo con el don de la sabiduría, inspirándonos razones que nos aficionan a los bienes celestiales, pegándonos dulzura en ellos y hastío de los terrenos. Otras tentaciones proceden de la oscuridad que tenemos en las cosas de la fe, de donde nacen dudas, perplejidades, desconfianzas y tibiezas, así en el creer y esperar como en el obrar, contra las cuales nos favorece el Espíritu Santo con el don del entendimiento, arrojando en nosotros, en nuestro espíritu, ilustraciones y rayos de luz que deshagan estas tinieblas y nos den paz y gozo en el creer. Con este espíritu de entendimiento, con el don del entendimiento, ¿no?, que nos envía el Espíritu Santo, podemos quitar todas estas dudas con relación a la fe y bien comprender nuestra santa religión. Otras tentaciones nos vencen por ser indiscretos, precipitados en nuestras cosas, o por la cortedad de nuestra prudencia, que no haya traza para salir bien de ellas, o porque nos cogen de repente y desapercibidos, sin darnos tiempo para pensar lo que hemos de hacer. En tales casos suele acudir el Espíritu Santo con el don del consejo, inspirándonos con especialísima providencia el medio que hemos de tomar para vencerlas. Entonces, durante las tribulaciones, los problemas, ¿no?, tener este don del consejo para no tomar una decisión precipitada, pero no, según la prudencia. Contra las tentaciones que nos pueden derribar por ignorancia o por engaño, nos socorre el Espíritu Santo con el don de la ciencia, ilustrándonos con sus inspiraciones para conocer las astucias de Satanás y los engaños de la carne, y trayéndonos a la memoria las verdades que son más a propósito para vencerlos, aficionándonos a ellas con gran dulzor.
A otras tentaciones más terribles nos rendimos por flaqueza de ánimo, cuando nos ponen en tal aprieto que si no hacemos lo que es pecado mortal, hemos de perder la hacienda, honra o vida, o padecer otro grave daño. Entonces acude el Espíritu Santo con el don de la fortaleza, fortaleciendo con sus impulsos nuestro corazón y animándole a padecer cualquier daño temporal por huir el eterno, al modo que favoreció a los gloriosos mártires en sus peligros. Era la fuerza de los mártires. De la dureza de nuestro corazón procede no tener compasión de nuestros prójimos, ni aplicarnos a hacerles bien, ni querer sufrir el mal que nos hacen. Antes brotan tentaciones de iras, impaciencias, injurias, injusticias, venganzas y crueldades, contra las cuales nos ayude el Espíritu Santo con el don de piedad, ablandando nuestros corazones con el toque de su tierna inspiración y moviéndonos a usar de misericordia en las ocasiones que nos mueven a venganza. Finalmente, contra las tentaciones que hacen la soberbia, presunción, ambición, vanidad, nos arma con el don de temor, acogendo con su ilustración algunos sentimientos de verdades que repriman nuestro orgullo y nos hagan temblar de sus espantosos y secretos juicios. En todos estos casos ponderaré la grandeza de mi necesidad y la eficacia de estas ayudas, y comparando una con otra, glorificaré al Divino Espíritu Santo, que con tan amorosa providencia proveyó de tales remedios al que tan necesitado estaba de ellos. Y cuando fuere molestado con algunas de estas tentaciones, acudiré a él luego, pidiéndole que me ayude, pues para esta sazón nos ofreció estos dones. Entonces, durante las dificultades que puede pasar, ponerse de rodillas y empezar a rezar, bater ahí en la puerta del Espíritu Santo, pidiendo que nos ayude, humillándose. Bueno, muchas veces el alma tiene que humillarse delante de Dios, ver, reconocer que somos pobres, que necesitamos de la ayuda divina, del apoyo divino. Sin María Santísima, sin Dios, no podemos hacer absolutamente nada, sino llevar una vida de pecados y de crímenes, y condenar y perder nuestra alma. Entonces, muchísimas veces tenemos que nos humillar delante del altar, delante del sagrario, delante de Dios, para pedir gracias necesarias, para seguir nuestra caminada hacia la Jerusalén celeste. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.